que es la estereotaxia, y que es una manera de localizar un punto o un volumen en el espacio con un sistema de coordenadas cartesianas X, Y y Z, basadas en un sistema de referencia, que es un localizador fijo en la cabeza del paciente, donde tenemos medidas que son antero-posteriores, izquierda-derecha, arriba y abajo. Y con este sistema, este es un marco estereotáxico y así empezó, que es un marco metálico que va fijo con tornillos al hueso del cráneo. Con eso empezó la radiocirugía y es una técnica que permite localizar con alta precisión cualquier estructura intracraneana, considerando que dentro de un cráneo el movimiento que tiene de un momento a otro los componentes intracraneanos es muy despreciable, muy bajo. Entonces, si nos remontamos a Suecia, al Instituto Karolinska en Estocolmo, hacia la década de los 50, al finales, el doctor Lars Leksell, que fue un neurocirujano, consideró que basándose en la estereotaxia con marco, y si nosotros podemos calcular las coordenadas cartesianas de una lesión intracraneana, podemos administrar una dosis de radiación convergente proveniente de distintos puntos y todos los haces de radiación que se encuentren en el target o la lesión que queremos tratar. Esto lo consideró como una radiación en una sola sesión con alta precisión y para blancos pequeños intracraneales, y así nace la radiocirugía en el año 57 más o menos, donde él incorpora fuentes de cobalto radioactivo para orientar los haces de radiación hacia el target que él había definido. Transcurrió muchos años hasta que en el año 2007 en Estados Unidos se hace una definición actualizada con algunas mejoras que se han hecho sobre la definición inicial del profesor Leksell. Aquí se ponen de acuerdo en Estados Unidos las sociedades de neurocirugía y de radioterapia para definir cuál es la definición en radiocirugía. Y ellos determinan en ese momento que es una disciplina distinta, que no es ni neurocirugía ni radioterapia, sino que es una disciplina transversal que ocupa radiación externa, que es aplicable a lesiones intracraneanas y lesiones de la columna. Debe hacerse en condiciones estereotáxicas con un sistema que así lo permita. Implica un sistema multidisciplinario, un equipo de trabajo multidisciplinario en que involucra neurocirujano, radiooncólogo o radioterapeuta, físicos médicos, etc. Y amplía un poco la definición desde una sesión única, como había dicho el profesor Leksell, a hasta 5 sesiones para considerar la radiocirugía, y considera que los equipos con los cuales se puede utilizar son los aceleradores lineales, fuentes de cobalto y los proton beam, que son aceleradores de protones o partículas pesadas. Equipos en general, el ciclotrón, que es el que permite generar protones, es una técnica que está muy poco difundida en el mundo porque es una técnica extremadamente cara, de manera que la mayor parte de las radiocirugías se hacen con tecnología de fotones, ya sea con Gamma Knife, que utilizan fotones por descomposición del cobalto radioactivo y son fotones gamma, o los aceleradores lineales, que son fotones X, y en los aceleradores lineales se generan estos fotones por aceleración de electrones que se hacen chocar contra un metal pesado. Bueno, a lo largo de la historia, en esta radiocirugía, esta concepción de poder tratar una lesión intracraneana inicialmente, posteriormente aparece la columna y posteriormente aparecen lesiones extracraneanas y extracolumna, inicialmente se utilizaron Gamma Knife, aceleradores lineales o LINAC con colimadores cónicos, vale decir un haz de radiación cilíndrico, con haces de radiación, aplicando la misma filosofía de poder aplicar la radiación de distintos puntos y todos los haces de radiación hacia un mismo target.
Posteriormente aparecen otras tecnologías con colimadores de multihojas que permiten darle una conformación a las de la radiación, de manera de poder ceñirse lo más posible a la conformación tridimensional del tumor, de manera tal que tenemos distintos tipos de equipos hoy día disponibles en el mundo que pueden realizar radiocirugía. Los Gamma Knife partieron con el primer modelo que fabricó el profesor Lexell en fines de la década de los 50 y ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hacia distintos modelos, pero el factor común de todos ellos es que utiliza fuentes de cobalto radiactivo que emiten radiograma. En China se fabrican algunos sistemas de radiocirugía basados en cobalto, que también son muy parecidas a Gamma Knife. Existen aceleradores lineales dedicados con un colimador de multihojas, que es de la línea Brainlab Novalis. Algunos aceleradores lineales robotizados que están montados, este es un acelerador lineal montado en brazos robotizados que permiten cambiar la posición de las de radiación de manera de hacer irradiación convergente. De manera que podemos ver que existe una amplia variedad hoy día en el mundo de diferentes máquinas que pueden hacer este tratamiento de radiocirugía, pero son máquinas y todas tienen ventajas relativas y comparativas respecto a la otra y todas tienen desventajas, de manera que no existe una máquina perfecta y esa es la típica pregunta que a uno le hacen, que cuál es el mejor sistema para hacer radiocirugía, y la respuesta que yo le doy es que todos los sistemas sirven, tienen cosas útiles y cosas menos útiles, y lo que más importa es el equipo médico que está detrás de cada paciente y las estrategias médicas que se elaboren frente a cada caso en particular. Las tres condiciones básicas para poder hacer radiocirugía es que debemos tener una precisión mecánica alta. Vale decir, si nosotros seleccionamos una zona del cerebro o de la columna o donde fuere que queremos dar esta radiación en forma concentrada, debemos ser tan precisos que nuestro rango de error debe ser de menos de 1 milímetro. Y aquí pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un paciente que tiene temblor de tipo parkinsoniano y se le hace una talamotomía, un núcleo al núcleo ventral intermedio del tálamo con unas coordenadas conocidas, y vemos que aquí se genera una lesión por radiación que es bastante precisa. Aquí tenemos un segundo ejemplo, un paciente que tiene una neuralgia del trigémino izquierdo que fue tratado con radiocirugía, y aquí vemos que el nervio trigémino izquierdo está captando contraste posteriormente, como a los 6 meses después de un tratamiento. O sea, lo primero que tenemos que tener en claro para poder hacer radiocirugía es que debemos ser extremadamente precisos en términos de localización espacial, usando los ejes de coordenadas X, Y y Z. El segundo principio básico para poder hacer radiocirugía es que la dosis de radiocirugía se ciña en una conformación tridimensional a la forma del tumor, de manera tal de que las líneas de radiación, los tejidos irradiados, sean lo más parecidos y lo más estrecho posible a la lesión. Aquí, por ejemplo, vemos, este es un meningioma, un meningioma del seno cavernoso, y vemos ahí en rojo la línea de la dosis de radiación prescrita, y aquí vemos en verde la mitad de la radiación de la línea de rojo, de manera que vemos que es un tratamiento altamente conformacional. Y en segundo lugar, y en tercer lugar, una de las cosas importantes en la radiocirugía, como tercer elemento, es que la gradiente de radiación decaiga bruscamente, drásticamente, desde el target, que aquí vemos esta línea amarilla, hasta estructuras vecinas. Por ejemplo, este es un tumor de la hipófisis,
en que estamos dando una dosis aquí en amarillo que es efectiva para la hipófisis, pero debemos respetar los nervios ópticos que los tenemos aquí en rojo, de manera que la caída de la dosis de radiación debe ser lo suficientemente brusca para que podamos respetar al máximo los tejidos vecinos. Si vamos a la diapositiva anterior, podemos ver que en verde, con esta técnica, esta es una técnica con acelerador lineal, podemos ver que en verde aquí ya la dosis de radiación es la mitad de lo que recibió el meningioma propiamente tal. Existen varias patologías que hoy día son subsidiarias de ser tratadas mediante esta técnica de radiocirugía. Voy a tratar de hablar de las más importantes, de las indicaciones más frecuentes, sin agotar las indicaciones, y vamos a hablar un poco de las cosas generales. En las metástasis encefálicas o cerebrales, probablemente una de las indicaciones más frecuentes en radiocirugía en el mundo. Ya hace casi el año 2000, ya se habían publicado varias series y habían encontrado que en promedio la radiocirugía permite controlar sobre un 80% de las metástasis y con una sobrevida de 9 meses con un rango variable, y que la mayoría de los pacientes fallecían de causas extracraneanas. Por ejemplo, de manera tal que ya en esos años se vio que la radiocirugía, estamos hablando hace 20, 21 años atrás, era efectiva para controlar las metástasis de cerebro. Después han salido muchos estudios, algunos randomizados, en fin, que han mostrado básicamente lo mismo y que han mostrado que la radiocirugía es un tratamiento tremendamente eficaz para controlar las metástasis, tan eficaz como la cirugía asociada a la radioterapia en lesiones que tengan menos de 3 centímetros de diámetro. De manera que hoy día, frente a las metástasis cerebrales, la primera estrategia de tratamiento es la radiocirugía. La cirugía abierta se reserva básicamente para lesiones grandes de más de 3 centímetros, en las cuales exista mucho edema y exista un síndrome de hipertensión intracraneana. Pero la inmensa mayoría de los casos, el tratamiento hoy día recomendado es la radiocirugía. Voy a mostrar algunos ejemplos. Este es un ejemplo tratado con acelerador lineal en la Universidad Católica hace ya varios años. Una mujer de 53 años con un cáncer pulmonar. Aquí vemos una metástasis en la fosa posterior. Tenía 2 metástasis, otra en otra posibilidad, en otra localización. Y al aplicar la radiación vemos que a los 16 meses, o sea, prácticamente al año y medio, la metástasis sufre una importante involución, se controla, esa metástasis deja de crecer, y esta paciente tuvo una sobrevida teniendo un cáncer pulmonar metastásico del orden de 2 años y medio, casi 3 años, y falleció por una causa sistémica, por metástasis sistémicas de su cáncer, vale decir una causa extracraneana. Esta es una paciente que traté con un Gamma Knife. Es una enferma que tiene un cáncer renal con una metástasis quística grande, que era bastante grande, y a ella lo que hicimos en primera instancia es poner un catéter de Ommaya en que pinchamos y evacuamos el quiste, después lo colapsamos, y posteriormente hicimos una radiocirugía del remanente de la metástasis, y vemos que al año después vemos el catéter y algunas captaciones de contraste pericatéter, y esta es una metástasis cerebral que también la radiocirugía la controla. Otra indicación, que fue tal vez una de las primeras indicaciones que apareció en la historia de la radiocirugía, son las malformaciones arteriovenosas. Estas son las malformaciones arteriovenosas, son ovillos vasculares malformados que generan un shunt desde el compartimiento arterial y el compartimento venoso del cerebro, y cuyo principal riesgo es que se rompan y den lugar a hemorragias cerebrales. En estos casos, cuando se irradian y se le da una alta dosis de radiación y muy focalizada a una malformación arteriovenosa, lo primero que ocurre es un daño del endotelio. Posteriormente hay una proliferación subendotelial de fibroblasto y miofibroblasto.
hay microtrombosis y posteriormente un tejido cicatrizal hialino. Por lo tanto, estas malformaciones se tapan después de un tiempo de ser irradiadas por el daño que les genera la radiación. Se produce una vasculitis actínica o una vasculitis por radiación y el proceso reparativo forma una cicatriz que termina ocluyendo los vasos de la malformación arteriovenosa. Hay varios estudios en la literatura y voy a nombrar estudios ya antiguos, ya hace prácticamente 20 años, la Universidad de Pittsburgh usando Gamma Knife, ya reportaron 351 pacientes y ellos vieron que la obliteración general por angiografía, o sea, la probabilidad de curar la malformación y taparla entera, era como un 73%. Esto depende del tamaño también, porque las malformaciones pequeñas se tapan mucho más y el rango de curación es del orden de un 90%, y las malformaciones arteriovenosas más grandes tienden a tener una tasa de curación menor. Se generaron ya hace muchos años curvas de dosis de radiación y la probabilidad de curar la malformación, y se ve que más o menos a 20 Gray, que es una dosis importante, más o menos un 90% de las malformaciones se curan, pero yendo más allá de 20 Gray se vio que no se obtienen mayores beneficios. Y se han hecho varios estudios en que han visto los riesgos, las probabilidades de obliteración, y ver también y estudiar los riesgos de producir daño, producir complicaciones con la dosis que podamos dar a los tejidos sanos circundantes. De manera que esto ha sido bastante estudiado ya hace varios años, de manera que frente a un paciente uno, antes de tratarlo, puede estimar la probabilidad de obliterar su malformación, y también podemos estimar la probabilidad de tener complicaciones. Aquí tenemos, estos son ejemplos propios. Esta es la primera paciente que tratamos el año 2006, hace 14 años en la Universidad Católica. Esta era una mujer de 25 años que tenía cefalea y tenía una malformación arteriovenosa temporoparietal derecha. A ella le hicimos un tratamiento con radiocirugía, se le dio una dosis de 20 Gray, que es la línea roja. La línea verde es la línea de los 10 Gray, y que es la línea que toleran bien los tejidos sanos del cerebro. Este caso, esta chica tuvo una curación de su enfermedad. Aquí tenemos una angiografía que se realiza 2 años y medio después de la radiocirugía, y vemos que el nido malformativo se ha obliterado completamente y que la vena de drenaje anómalo ha desaparecido. Este otro ejemplo, también tratado en la Universidad Católica, una enferma que tenía una malformación arteriovenosa profunda en la zona talámica, que había tenido 3 hemorragias previas. Acá tenemos la angiografía, y esta es una paciente que también dimos 20 Gray en esa localización, y 3 años después en una angiografía vemos que la paciente está curada de su malformación. Esta paciente todavía la sigo creciendo, la sigo controlando, y está en buenas condiciones y no ha vuelto a tener hemorragia, y ya lleva más de 10 años de tratada. Otros ejemplos, aquí tenemos otra malformación arteriovenosa profunda en un paciente con una hemorragia previa. También esto es tratado con Gamma Knife. Este paciente tiene curación posteriormente a los par de años después de la radiocirugía. Hay que decir también que las malformaciones arteriovenosas, por ser tejidos de respuesta lenta, por ser tejidos no oncológicos, su respuesta demora del orden de un par de años, entre 1 año y medio y 3 años. No son respuestas inmediatas, de manera que la radiocirugía en las malformaciones arteriovenosas debe ser aplicada esperándose un resultado en un tiempo diferido. De esa manera, cuando uno se ve enfrentado a una malformación arteriovenosa,
uno debe poner sobre la mesa todas las alternativas de tratamiento que existen disponibles. Vale decir, la cirugía convencional, la embolización y la radiocirugía. No son excluyentes uno de otros y cada paciente es distinto. En algunos casos es mejor hacer una técnica, en otros casos es mejor hacer otra y en otros casos es mejor combinar técnicas y hacer más de un tratamiento. Aquí tenemos otro ejemplo, una malformación periventricular, también con hemorragia, y podemos ver aquí esta malformación que después de un tiempo de un par de años, 2 a 3 años de seguimiento, esta fue hecha con Gamma Knife, se ve que ha desaparecido la malformación arteriovenosa. De manera que ya hemos visto dos indicaciones importantes de radiocirugía, como lo son las metástasis cerebrales, las malformaciones arteriovenosas. Vamos a hablar de algunas otras patologías. Los schwannomas vestibulares, también llamados en el pasado neurinomas del acústico, son tumores benignos que afectan al nervio vestibular, vale decir al octavo nervio, y que crecen localmente en la zona del conducto auditivo interno e invaden la cisterna del cerebro y pueden comprimir el tronco cerebral. En estos pacientes ya en el año 2003, un primer estudio hablaba de seguimientos largos, casi 15 años de 93% de control, y eran tratamientos que no tenían mortalidad reportada. El año 2004, estoy hablando de estudios antiguos para graficar un poco que esto ya desde hace prácticamente 2 décadas ya se sabe. En 313 pacientes del grupo de Pittsburgh, usando dosis relativamente bajas de 12 a 13 Gray, encontraron que a 6 años tenían un 98% de control tumoral, no tenían daño de nervio facial, que es una patología, es una complicación frecuente de la cirugía abierta, podían preservar audición en un porcentaje importante de pacientes y el daño del nervio trigémino, que es muy vecino a la zona, era muy bajo. Este es otro trabajo del profesor Regis en Francia, en que comparó pacientes operados tratados con Gamma Knife y vio que en general el control era parecido, pero en Gamma Knife había menos complicaciones y un reintegro laboral más precoz. La típica evolución en las imágenes de un schwannoma vestibular tratado con radiocirugía, si vemos aquí al momento del tratamiento, posteriormente vemos que los meses después se genera un fenómeno que se le llama una necrosis centrotumoral, posteriormente aparece la captación de contraste intratumoral y ya desde el segundo año en adelante se empieza a ver que el tumor empieza a tener una involución en su volumen. Los tumores benignos, como es el caso de los schwannomas vestibulares, son respondedores lentos y responden en años. Y respondedores lentos, como hablábamos, eran las malformaciones arteriovenosas, los schwannomas vestibulares. Respondedores rápidos son los tumores malignos, por ejemplo, las metástasis. La metástasis cerebral uno puede ver al mes o a los 2 meses que la metástasis cerebral ha tenido una regresión importante. No es lo mismo los tumores benignos, donde nosotros podemos ver el impacto volumétrico a lo largo de varios meses y años. Esta es una revisión de nuestra casuística en la Universidad Católica, los primeros casos, y aquí vemos los años transcurridos y el volumen calculado de los tumores, siendo al momento del tratamiento 100%. Vemos una primera etapa dentro del primer año que los pacientes pueden tener una inflamación tumoral, que es lo que se asocia a la necrosis centrotumoral, y posteriormente, después del año, los tumores van lentamente disminuyendo su volumen y más o menos al 5.º año tienen un 40% en promedio del volumen que tenía el tumor al inicio del tratamiento. Esta es una paciente típica, un ejemplo acá en Chile, paciente tratado por nosotros al momento del tratamiento, y vemos toda la evolución, la necrosis centrotumoral, y posteriormente vemos que a los 4 años ya tenemos un tumor que es claramente más pequeño que el tumor al inicio cuando fue tratado.
En nuestra casuística, en la primera casuística que tuvimos en la Universidad Católica entre el año 2006 y el 2011, donde se trataron 52 pacientes con schwannomas vestibulares en ese periodo, tuvimos un control al último seguimiento de 96% y usando curvas de Kaplan-Meier a los 5 años fue de 93.3%. En la preservación de la audición útil, pacientes que se presentan con audición útil al momento del tratamiento, si consideramos el último control, el 60% preserva una audición útil y si usamos curvas de Kaplan-Meier a los 5 años, la mitad de los pacientes mantiene audición útil por ese oído, por el oído afectado por el tumor. Consideremos que cuando nosotros operamos con cirugía abierta un schwannoma vestibular, que son los casos de tumores muy grandes, la probabilidad de preservar audición útil es bastante baja. La inmensa mayoría de los pacientes pierde la audición con la cirugía convencional. No tuvimos, en estos 52 pacientes, no tuvimos daño de nervio facial, o sea, no tuvimos parálisis facial, ni parálisis de nervios craneanos bajos como es vago y glosofaringio encargados de la deglución y la fonación. Y tuvimos del orden de un 4 o 5% de deterioro de nervio trigémino, que es el que da la sensibilidad de la cara y muchas veces está en estrecha relación con el tumor también. Y esta alteración del nervio trigémino básicamente es hipoestesia trigeminal y que hay que reportarla y lo reportado es que es del orden de un 5% también. De manera que eso es una indicación, lo que acabamos de hablar de schwannomas vestibulares es una indicación frecuente en radiocirugía en el mundo, también es una de las más frecuentes. Y en cuarto lugar vamos a hablar de los meningiomas. Los meningiomas son tumores intracraneanos benignos que se originan en las meninges cerebrales y que en la inmensa mayoría, como les decía, son benignos, son de predominio en las mujeres y son uno de los tumores, es el tumor benigno más frecuente en intracraneano. Ya vamos a irnos a series antiguas, una serie del 2003 con 85 pacientes, ya declaran que 93% de control a 15 años. Este es un estudio del 2003 en que comparan la radiocirugía en 62 pacientes con 136 operados, y vemos que la radiocirugía a 7 años de seguimiento equivale en términos de control tumoral a una cirugía radical Simpson 1, que significa sacar el meningioma y resecar quirúrgicamente la dura madre sana alrededor del meningioma, o sea, con bordes libres. Es un Simpson 1 y en ese tiempo, ya en el año 2003, se planteó que la radiocirugía era tan efectiva como un Simpson 1, pero las complicaciones de la radiocirugía era la mitad de las complicaciones de la cirugía abierta y era especialmente notorio en los meningiomas de la base del cráneo. En los meningiomas parasagitales y de la convexidad, esta diferencia no es tan notoria, de manera que en pacientes con meningiomas de la convexidad o parasagitales probablemente la cirugía sea la primera opción, pero en los meningiomas de la base del cráneo, como los del ángulo pontocerebeloso, petroglifales o del seno cavernoso, probablemente la radiocirugía sea una técnica más segura y con una efectividad comparable a la cirugía. Este es un estudio un poco más reciente, es un estudio multicéntrico, esto es con Gamma Knife, varios centros en el mundo en que reclutan más de 4.000 pacientes con meningiomas tratados con Gamma Knife, seguimiento mínimo de 5 años con un volumen promedio de 4,5 centímetros cúbicos, una dosis promedio de 14 Gray y un seguimiento promedio más o menos de 5 años. Ellos vieron que los mejores resultados se obtenían en los meningiomas de la base del cráneo, que son precisamente los que mayor riesgo quirúrgico con cirugía convencional tienen, y en este caso son los que más se benefician con la radiocirugía. Se benefician más las mujeres que los hombres, y los pacientes que tienen meningiomas únicos también tienen
mejor pronóstico que los que tienen meningiomas múltiples, probablemente por factores moleculares, etc. Una de las cosas que quiero recalcar acá, y vemos acá el control tumoral a 10 años, quiero poner acá los meningiomas de la base del cráneo, que son los más complejos de operar con cirugía convencional y que probablemente donde más se justifica hacer radiocirugía, a 10 años se reporta una tasa de control tumoral promedio de 90%. Quiero recalcar aquí, como neurocirujano, porque yo soy neurocirujano, que la cirugía convencional no tiene 100% en el control tumoral de los meningiomas. Se ha visto que en aquellos pacientes de meningiomas de la convexidad y que uno les hace una resección Simpson 1, vale decir que saca el tumor y saca dura madre sana, la tasa de recurrencia es del orden de un 3%. Y en meningiomas de la base del cráneo, operados, donde uno no puede resecar la dura madre enferma y solamente la puede coagular, las tasas de recurrencia a 10 o 20 años pueden llegar hasta un 20%. De manera que no existe tratamiento que garantice un 100%, ni quirúrgico, ni radioquirúrgico, ni de nada, que garantice un 100% de efectividad. Otro tumor que frecuentemente tratamos con radiocirugía son los pacientes que tienen adenomas de la hipófisis. Debemos partir diciendo que la primera indicación de un adenoma hipofisiario es operarlo. La cirugía tradicional, convencional, transesfenoidal es el primer tratamiento de elección. Y el tratamiento con radiocirugía normalmente se indica cuando hay remanentes tumorales después de una cirugía, cuando hay una recidiva o cuando hay un tumor que se localiza en una zona donde la cirugía abierta es poco probable que pueda removerlo completamente. Por ejemplo, cuando hay adenomas hipofisiarios que invaden el seno cavernoso. Pero en la inmensa mayoría de los adenomas hipofisiarios debemos partir con una cirugía convencional. Ya si vamos a estudios antiguos, año 2005, estamos citando estudios de hace 15 años, donde ya se habían revisado 35 series publicadas entre el 91 y el 2003 con más de 1.600 pacientes reclutados. Podemos ver tanto con Gamma Knife, con acelerador lineal, podemos ver que las tasas de control del crecimiento son bastante altas, la mayoría de las series sobre el 90%. También algunos grupos lo han propuesto en pacientes de alto riesgo con adenomas hipofisiarios no funcionantes y que no son susceptibles de ser tratados quirúrgicamente, que son pacientes añosos, con muchas comorbilidades. Se podría eventualmente usar la radiocirugía. Esta es una serie del año 2014 donde juntaron 44 pacientes y el control tumoral que ellos reportan es del orden del 85%, pero esto es una excepción. La mayoría de los pacientes con tumores de la hipófisis, y lo vuelvo a mencionar, la primera indicación es la cirugía convencional transesfenoidal. También se ha usado para el tratamiento de la acromegalia, pero la acromegalia residual, vale decir, pacientes que ya fueron operados previamente, una o dos veces, y persisten con la acromegalia, y en esos casos, en este estudio, 136 pacientes, la remisión de la acromegalia a los 3 años, después de una radiocirugía, es de un 65%, de manera que la probabilidad de curar a un acromegálico que ya ha sido operado y que sigue con acromegalia, la probabilidad de curarlo es de 2/3, más o menos. Algo similar ocurre con el síndrome de Cushing, pacientes con tumores hipofisiarios productores de hormona que ya han sido operados previamente y que su Cushing no tuvo una remisión. La radiocirugía permite más o menos un 70% de curación del Cushing con los criterios de curación disponibles en los últimos años.
esto va cambiando, los criterios de curación van cambiando con el tiempo. Eso es lo que respecta a los tumores hipoficiarios, que es otro tumor frecuente que nos toca tratar con radiocirugía. Existen algunas indicaciones funcionales que podemos tratar con radiocirugía. No voy a agotar el tema, voy a nombrar las cosas más significativas. Por ejemplo, la neuralgia del trigémino, que es un dolor lancinante, facial, con golpes de corriente que normalmente se producen porque hay una compresión o un conflicto entre un vaso sanguíneo y el nervio trigémino. Normalmente se aplica una radiación muy focalizada al nervio trigémino y se le da una dosis alta de radiación. Y existen varias series publicadas en la literatura donde más o menos los índices de respuesta y de buena respuesta varían entre un 60 y un 80% y 90% de los casos. Eso depende de la serie. Normalmente, esto también, la neuralgia del trigémino tiene una latencia que es del orden de un par de meses del momento que se da la dosis alta de radiación hasta que el paciente tiene alivio del dolor, que hay que considerarlo más o menos en unos 2 meses, un plazo razonable. Hay que mencionar también que la neuralgia del trigémino tiene otras alternativas de tratamiento, como es la decompresión microquirúrgica neurovascular, que es una cirugía de fosa posterior, que es el mejor tratamiento. En términos de efectividad, es el tratamiento que tiene más riesgos de morbimortalidad. También la microcompresión de valor percutáneo a nivel del ganglio de Gasser es un tratamiento que también es bastante efectivo, que es más barato y que tiene muy baja morbilidad. De manera que la neuralgia del trigémino tiene varias opciones de tratamiento y una opción de tratamiento no es excluyente de la otra. Vale decir que si un paciente se trata con una técnica y recidiva recurre, puede tratarse con otra técnica. O sea, podemos cambiar de estrategia. Otras indicaciones de radiocirugía que ya lo mencioné al principio de esta presentación y que son algunas indicaciones que son muy específicas. Por ejemplo, la talamotomía es generar una lesión en el núcleo ventral intermedio del tálamo para alivio del temblor, el temblor esencial y el temblor parkinsoniano. Claramente aquí necesitamos un tratamiento que dé una dosis alta, que sea extremadamente preciso, donde nosotros queremos que se dé la radiación y que tenga un decremento de la radiación muy brusco de manera tal que el resto de los tejidos circundantes no tengan daño y no haya complicaciones. Otras indicaciones que se pueden hacer sin agotarlas, como bien dije antes, tumores glómicos, que son los quemotomas o tumor del glomo yugular, los hemangioblastomas, que son tumores benignos fundamentalmente de la fosa posterior en adultos, neurocitoma y otros. Donde no sirve la radiocirugía o sirve muy poco, y eso es una pregunta frecuente, en los pacientes portadores de gliomas, en los pacientes portadores de meduloblastomas, de ependimomas y cavernomas. En estos casos no se pretende en ningún caso ser el tratamiento de primera elección. En este tipo de tumores los tratamientos convencionales son otros e indicar una radiocirugía, un glioma, un meduloblastoma, un ependimoma o un cavernoma es más bien excepcional. En epilepsia hay algunos estudios que muestran que algunas epilepsias responden bastante bien a la radiocirugía, como es la epilepsia producida por amartomas hipotalámicos, donde la radiocirugía es la primera opción, y en epilepsias mesiotemporales no es la primera opción, pero existen algunos reportes que han mostrado beneficios. La palidotomía en el Parkinson se intentó hacer en el pasado, pero dejó de hacerse porque su efectividad era muy baja y las complicaciones
no se condecían con la efectividad, por lo tanto fue una práctica que se abandonó hace un buen tiempo, ya hace por lo menos 1 o 2 décadas. Básicamente eso quería explicarles sobre lo que es la radiocirugía, sobre las indicaciones que tiene la radiocirugía, y quisiera preguntar cómo estamos de tiempo. Estamos un poco pasados, Doc, pero no importa, no se preocupe, el doctor Rosal todavía no ha llegado. ¿Hablé media hora? 45 minutos. Uf, ya, listo, entonces no vamos a poder hacer preguntas. Yo creo que quizás alcanzamos a responder un par. Como Ya, el doctor Rosal no se ha conectado todavía. ya, Oh, ok. a ver, aquí preguntan, A eh, ver, ¿cuál es la indicación de tratamiento para la neuralgia trigeminal? ¿Existe alguna indicación absoluta o algún criterio para recurrir a este escalafón terapéutico? ¿Sale? no existe una indicación absoluta. En medicina hay un principio que es bastante universal, que cuando para una misma enfermedad existen varias opciones de tratamiento, significa que ninguna de las opciones de tratamiento es perfecta. Ujú. Cada opción de tratamiento tiene algunas ventajas y algunas desventajas relativas. Por lo tanto, no existen guías para decir, este paciente mejor le hago esto o mejor le hago este otro. Probablemente la radiocirugía sea menos invasiva en pacientes que tengan edad más avanzada, que tengan más comorbilidades y por ende sean pacientes de mayor riesgo. En ese caso yo creo que la radiocirugía podría tener una ventaja respecto a las anteriores, pero en principio son las 3 técnicas que se utilizan, son técnicas válidas y son técnicas efectivas. Perfecto. Aquí preguntan, por ejemplo, en el caso de una malformación arteriovenosa o de un schwannoma, ¿cuánto demoran los síntomas en revertir? ¿Es anterior a la reversión clínica o es simultánea a la progresión radiológica? Normalmente en las malformaciones arteriovenosas que sangran, los síntomas son productos de la hemorragia. Por lo tanto, eh, tenemos que esperar que la hemorragia se reabsorba para que los síntomas clínicos desaparezcan. Antiguamente se trataban muchas malformaciones arteriovenosas no rotas, pero después que se hizo un estudio que es el ARUBA, en el cual se comparó en malformaciones arteriovenosas no rotas la observación versus la conducta activa con el tratamiento que fuere, endovascular, quirúrgico o radioquirúrgico o combinado, se vio que al menos a 5 años de seguimiento, el grupo que no se había tratado estaba en mejores condiciones de los que habían recibido tratamiento, probablemente porque los que reciben tratamiento tienen complicaciones de sus tratamientos. De manera que en los últimos años ha disminuido muchísimo, la indicación de radiocirugía, de embolización y de cirugía en malformaciones arteriovenosas nunca rotas. Hoy día prácticamente tratamos las que se han roto previamente. En cuanto a los schwannomas vestibulares, el schwannoma vestibular muchas veces produce deterioro de la audición y el paciente consulta porque escucha menos. Cuando se pierde la audición, esa no se recupera con ningún tratamiento, ni operándolo, ni dejándolo como está, ni haciendo la radiocirugía. Por lo tanto, el síntoma de hipoacusia, que va muchas veces ligado al tinnitus, esos son síntomas que no cambian con cualquier tratamiento que uno le pueda ofrecer, y entre ellos con la radiocirugía. Uno debe decirle al paciente que no va a recuperar la audición que tiene perdida. Los pacientes que tienen síndrome vertiginoso y debutan por vértigo, que es un grupo frecuente también, se les dice que en el mediano y largo plazo esos vértigos van a ceder, pero eso demora un buen tiempo y demora meses. Y eso es lo mismo también para la tanto para la cirugía como para la radiocirugía. El alivio del vértigo
es una compensación cerebral que el cerebro tiene que hacer caso omiso del sistema vestibular alterado por el tumor y anularlo de su sistema y empezar a trabajar solamente con el lado bueno. Eso es un fenómeno de plasticidad neuronal que es más eficiente, más efectivo en las personas jóvenes que en las personas añosas y tarda un tiempo de adaptación. Pero a la larga el paciente aprende a funcionar con su sistema vestibular unilateral sano. Y eso es aplicable tanto para radiocirugía como para cirugía. Perfecto. Aquí una. ¿Cuáles son las posibles complicaciones del uso de la radioterapia y como manejo como general, así, las grandes líneas? Bueno, cuando se usa radiación en el cerebro o en cualquier tejido, la radiación puede producir daño en los tejidos sanos, de manera que con esta técnica lo que nosotros debemos proteger son los tejidos sanos, porque cuando un tejido sano recibe una radiación mayor a su tolerancia, pueden haber fenómenos inflamatorios que se llaman radionecrosis o reacciones adversas a la radiación. Eso nosotros lo evaluamos antes de hacer un tratamiento. Existe una serie de estudios, de gráficos, de histogramas, de cálculos probabilísticos, en que nosotros frente a un paciente podemos decir, mira, en este paciente, con esta lesión en tal localización y de este volumen, y dando tal dosis, tenemos un riesgo de radionecrosis y de secuelas neurológicas de tanto. Y eso nosotros lo vamos ponderando y lo llevamos a una balanza de costo-beneficio. Normalmente, el riesgo que uno debe correr es de menos de un 5% de riesgo en 5 años de seguimiento. De manera que cuando tratamos lesiones benignas en pacientes que están en muy buenas condiciones, tenemos que ser extremadamente cuidadosos de no producir morbilidad, no producir daño. Cuando tratamos lesiones malignas como metástasis cerebrales, en esos casos a veces somos un poquito más, yo diría un poco más agresivos y podemos tomar más riesgo porque si no logramos controlar la metástasis no nos va a ir bien. Lo mismo ocurre en malformaciones arteriovenosas de mal comportamiento, malformaciones arteriovenosas que han sangrado 2, 3 veces y que han dejado secuelas neurológicas. En esos casos, uno también se ve obligado a tomar más riesgo de morbilidad en aras de lograr un control de una enfermedad que se ha portado clínicamente mal. No sé si con eso respondo la pregunta. Sí, sí, yo creo que sí. Ya. Ok. Eh, Eso. Ya. ¿Les quedó claro o no? ¿Se entendió? Sí, estuvo buena la presentación, Doc. Ya, pues. Muy bien. Muchas gracias, pues. ¿Ah?